Bueno, les habla el profesor Robinson Reyes Salinas, profesor de la Escuela Metropolitana de Malambo. Hoy estamos a 18 de mayo del 2020. Hoy vamos a comenzar nuestra clase para los grados 11A y 11B. Sobre todo en estos momentos difíciles vamos a hacer nuestra clase virtual. Vamos a hacer esta grabación y espero que comprendan todos y cada uno de los temas que voy a dar en el día de hoy. El tema de hoy se llama función, o sea, la definición de función, los diferentes tipos de funciones y álgebra de funciones. Pero antes de comenzar lo que es una función, a definir lo que es una función, vamos a definir lo que es una relación. Entonces, la definición nos dice que la relación es la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas, donde los elementos del primer conjunto forman pares ordenados con los elementos del segundo conjunto. Ejemplo, aquí yo tengo dos conjuntos. El conjunto A formado por los elementos 1, 3, 5, 7. El conjunto B formado por los elementos 2, 4, 6, 8, 10. Voy a hacer una relación. Entonces, la relación la representamos en esta forma. Es formar pares o pareja ordenada entre los elementos del primer conjunto y los elementos del segundo conjunto. Es decir, que el 1 se aparea con el 2. Ya formó la primera pareja. El 1 con el 4 y se forma la segunda pareja. El 1 con el 6, o sea, los elementos del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto. El 1 con el 8, el 1 con el 10, ya terminé con el 1 y comienzo con el 2, perdón, con el 3, el 3 con el 2, el 3 con el 4, el 3 con el 6, el 3 con el 8, el 3 con el 10. Finalizo con el 3. Ahora cojo lo del 5. El 5 con el 2. 5 con el 2. El 5 con el 4. El 5 con el 6. El 5 con el 8. El 5 con el 10. Y termino el 5. Ahora cojo el 7. El 7 con el 2, el 7 con el 4, el 7 con el 6, el 7 con el 8, el 7 con el 10. Y allí finalizo mi relación. Entonces formé pareja ordenada de este primer elemento con lo de aquel lado. Si hubiese sido lo contrario de B por A, fuera el 2 con el 1, etcétera, etcétera. Lo de allá con lo de eso. Entonces, los primeros elementos siempre son los del primer conjunto. Los segundos elementos son los del segundo conjunto. Y esto que tengo aquí se llama relación. Entonces, ahora vamos a definir lo que es una función. Bien, entonces continuamos definiendo lo que es una función. Entonces, una función es una relación. Quiere decir de que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Es decir, que una función es una relación que cumple una ley definida o una condición definida. Ejemplo, de la relación anterior me dicen a mí, es la mitad de... O sea, el primer elemento es la mitad del segundo elemento. Entonces, me voy acá y busco. El 1 es la mitad
del 2. Entonces coloco aquí el 1 es la mitad del 2. Y sigo buscando. Sigo buscando. Sigo buscando. Sigo buscando. El 3 es la mitad del 6. Sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando hasta allí. Entonces me queda resuelto nuestra función, donde me dieron una condición, que el primer elemento fuera la mitad del segundo elemento. Y allí está definido esta función. Está definido esta función. ¿Está claro? Bien, mis amados hermanos, entonces tenemos que la función es 1,2 porque el 1 es la mitad del 2. El 3 es la mitad del 6. De paso vamos a definir lo que es el dominio. Entonces, los dominios son los primeros elementos de los pares ordenados. Aquí tengo este par ordenado y tengo este par ordenado. Este primer número se llama dominio. Este primer número se llama dominio. Entonces, el dominio es el 1 y el 3. El codominio son los elementos de los pares, los segundos elementos de los pares ordenados. O sea, que en este caso, el codominio es el 2 y el 6, porque son los segundos elementos del par ordenado. Bien, entonces, ahora vamos a mirar los diferentes tipos de funciones. Vamos a comenzar por ver la función inyectiva, llamada función 1 a 1. ¿Cuándo ocurre que la función es inyectiva? Cuando están relacionados de 1 a 1. Una mujer, una niña va a hacer su cumpleaños, sus 15 años, la joven va a cumplir 15 años y ella tiene una corte. En esa corte a cada varón le va a corresponder una niña como su pareja. A cada varón le va a corresponder una niña como su pareja y una niña completamente diferente. Entonces decimos que hay una relación de 1 a 1. Cuando estamos en el colegio, si en el salón de 11 grado A y en 11 grado B hay 40 pupitres, debe haber 40 estudiantes. O lo contrario, si hay 40 estudiantes, debe haber 40 pupitres. Para que a cada estudiante le corresponda un pupitre. Eso se llama relación inyectiva o 1 a 1. Aquí lo vamos a mirar en el tablero. Primero, para que haya función, todo esto tiene que estar lleno. El conjunto de partida, todo debe de estar lleno. Si uno de ellos no está lleno, no es función. Segundo, debe de salir de cada uno de ellos una flecha para que haya función. Entonces, miramos, todos están llenos. Primera condición. Segunda condición, de cada uno de ellos sale una flecha. Entonces, sí es una función. Pero vamos a ver ahora si es inyectiva. Mira que cada uno llega a una parte completamente distinta. La A llega al 3, la B llega al 1, la C llega al 4, la E llega al 2. Cada uno llega a una parte completamente distinta. Cuando ocurre eso, decimos que la función es inyectiva y el dominio corresponde a los elementos del primer conjunto. La A, la B, la C, la D y la E. Esto es el dominio o conjunto de partida. El codominio o contradominio son los que están acá, son todos. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto se llama codominio de la función o contradominio. Y el rango es donde llegan las flechas. Al 1 le llegó una flecha. Al 2 le llegó flecha. Al 3 le llegó flecha. Al 4 le llegó flecha. Al 5 le llegó flecha. Entonces, esto se llama
función inyectiva. ¿Será función inyectiva? Sí. ¿Por qué es función inyectiva? Porque cada uno llega a una parte distinta. Cada uno tiene una imagen completamente distinta. Vamos a mirar este. La M llega donde está la B. La N llega donde está la D. La T llega donde está la A. Y la S llega donde está la C. Primero, todos están llenos. Todos están llenos. Segundo, de cada uno de ellos sale una flecha. Y cada uno llega a una parte completamente diferente. Entonces, decimos que sí es una función inyectiva. Y el dominio son la M, la N, la T y la S. Llamado conjunto de partida. Conjunto de llegada o codominio o contradominio son todos los elementos que están en el segundo. Y el rango es donde llegan las flechas. Tal vez tú estás diciendo, pero va a ocurrir, todo ocurrió lo mismo que allá. Vamos a mirar otro ejemplo. Este ejemplo que tengo aquí, miren que los elementos de M, hay uno que no tiene flecha. Del conjunto de partida hay uno que no está relacionado con nadie. Por lo tanto, esto no es función. No es función. Miramos acá. Miramos de que todos están llenos. Pero de este salen dos flechas. Por lo tanto, esto no es función. Vamos a mirar este otro. Aquí tengo tres elementos. Conjunto de partida, todos están llenos. Todos están llenos. De cada uno de ellos sale una flecha y llegan a una parte completamente distinta. No importa que este no tenga. Mira que me interesa es acá en el conjunto de partida, no en el conjunto de llegada. Que el conjunto de partida todo esté lleno. 1. 2. Que cada uno llegue a una parte completamente diferente. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? El 2, el 4 y el 6. El codominio, el 4, el 16 y el 36. Y este que tenemos aquí, que le vamos a colocar 18. El 18. Mira que el codominio de la función, el codominio son todos, incluyendo el 18. Y el rango son donde llegaron las flechas. El 4 tiene flecha, el 16 tiene flecha y el 36 tiene flecha. Por lo tanto, jóvenes, miren que el codominio y el rango son completamente distintos. El codominio son los elementos del conjunto de llegada, son todos, el 4, 16, 36 y 18, son todos. Y el rango únicamente donde llegan las flechas. Y tenemos definido nuestra función inyectiva. Voy a repetir, para que haya función inyectiva, cada elemento de estos debe de llegar a una parte completamente diferente. Es decir, si nosotros cogiéramos los países del mundo o los países de América y lo enfrentáramos a las capitales, vamos a mirar que cada país va a tener una capital completamente diferente. Colombia va a tener como capital Santa Fe de Bogotá. Venezuela va a tener una capital completamente distinta que se llama Caracas. Argentina va a tener Buenos Aires. Uruguay va a tener Montevideo. Y así sucesivamente. Cada país va a tener una capital completamente distinta. Eso se llama función inyectiva o función 1 a 1. Ahora nos vamos a la segunda función, que se llama función sobreyectiva. Para que haya función sobreyectiva, mire lo que pasa. Esto es una función, porque todos están llenos y tienen una sola flecha. El dominio de esta función es el 1, el 2 y el 3.
El codominio es A, E, I y O. El codominio son todos. El rango, donde llegan las flechas. ¿Dónde llegó flecha? La flecha llegó a la A, la flecha llegó a la E y la flecha llegó a la I. Si ustedes observan, el codominio de la función es diferente al rango de la función. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. Vamos a mirar esta. Todos están llenos, todos tienen una sola flecha. ¿Cuál es el dominio? El conjunto de partida. El 3, el 6, el 9 y el 12. El codominio es el 1, el 2 y el 3. El rango, donde llegan las flechas. Al 1 le llega flecha, al 2 le llega flecha y al 3 le llega flecha. Si ustedes observan, el codominio va a ser igual al rango de la función, porque tienen los mismos elementos. Por lo tanto, esta sí es una función sobreyectiva. Es una función sobreyectiva porque el codominio de la función es igual al rango de la función. Vamos a mirar este otro. Es función porque todo está lleno y tienen una sola flecha. Dominio, conjunto de partida. La A, la E y la I. Codominio, el 1 y el 2. Son los elementos que están aquí. Son todo esto. Rango, donde llegan las flechas. La flecha llega al 1, el 1 tiene flecha y el 2 tiene flecha. ¿Qué observa? Que el codominio de la función es igual al rango de la función. Y cuando ocurre esto, decimos que la función sí es sobreyectiva. Entonces, ¿cuándo una función es sobreyectiva? Una función es sobreyectiva cuando el dominio de la función es igual al rango de la función. Entonces, ya tenemos los dos tipos de funciones. Entonces, bien, jóvenes, continuamos con nuestra tercera función. La función biyectiva. La función biyectiva. El prefijo bi significa 2. El prefijo bi significa 2. Entonces, ¿qué significa biyectiva? Significa que es inyectiva y al mismo tiempo es sobreyectiva. Repito, una función es biyectiva cuando es al mismo tiempo, o podríamos decir cuando es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva. Vamos a mirar esta primera función. Es función porque todos los elementos que están aquí están llenos y todos tienen una sola flecha. Entonces el conjunto de partida me dice que esto es una función. Vamos a mirar si es inyectiva. A llega a una parte que es el 3. La B llega al 1. La C llega al 4. La E llega al 2. Si ustedes observan, cada uno de ellos llegan a una parte diferente. El conjunto de partida, cada uno llega a una parte diferente. Si cada uno de ellos llega a una parte diferente, entonces decimos que la función es inyectiva. Pero vamos a mirar si es sobreyectiva. Miren el codominio. El codominio es el 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el codominio o conjunto de llegada. El rango es donde llegan las flechas. El rango es donde llegan las flechas. Al 1 le llega la flecha. Al 2 le llega flecha. Al 3 le llega flecha. Al 4 le llega flecha. Al 5 le llega flecha. Ahora, si tú comparas el codominio con el rango, mira lo que son iguales. Tienen los mismos elementos. El codominio con el rango tiene los mismos elementos.
Y cuando el codominio tiene los mismos elementos del rango, decimos que la función es sobreyectiva. Entonces vimos que es inyectiva y vimos que es sobreyectiva al mismo tiempo. Por lo tanto, la función es biyectiva. Nos vamos a esta segunda parte, mis amados. Ministro, vamos a mirar. M. Cada uno llega a una parte completamente diferente. ¿Sí lo están observando? Cada uno tiene una imagen diferente. Por lo tanto, sí es una función. Y cada uno de ellos llega a una parte diferente. Por lo tanto, es una función inyectiva. Porque cada uno de estos tiene una imagen diferente. Cada uno de los elementos de partida llega a una parte completamente diferente. Es inyectiva. Vamos a mirar si es sobreyectiva. ¿Cuál es el codominio? El codominio viene siendo A, B, C, D. Todos los que están aquí. A, B, C, D. ¿Cuál es el rango? El rango donde tienen flecha. La A tiene flecha, B tiene flecha, C tiene flecha, D tiene flecha. Por lo tanto, el rango es A, B, C, D. Si tú comparas el codominio con el rango, tienen los mismos elementos. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Entonces, ya vimos que era inyectiva y ahora estamos probando que es sobreyectiva. Por lo tanto, esta es biyectiva. Vamos a mirar otro caso. Aquí el 2 llega a una parte distinta, el 4 llega a una parte distinta, el 6 llega a una parte distinta. Es una función inyectiva porque cada uno de ellos tiene una imagen completamente distinta. Es inyectiva. Vamos a mirar si es sobreyectiva. Para mirar si es sobreyectiva nos vamos al conjunto de llegada. Miren que el codominio son todos los elementos de aquí. El 4, el 16, el 36 y el 25. La imagen es donde llegan la flecha o el rango. Llegan el 4, el 16 y el 36. Pero si tú comparas el codominio con los elementos del rango, son completamente distintas. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, y si no es sobreyectiva, no es biyectiva, porque falla en una de las dos. Así que, mis amados hermanos, ministros que me escuchan, allí terminamos estas 3 funciones para continuar en otro tipo de funciones. Dios me los bendiga.